Bueno, Julián, bienvenido a Mesa Capital y gracias por estar acá. Bueno, muchas gracias por la invitación. Yo creo que les hacen muchas entrevistas en ATS tratando de tener ahí sí una referencia y un faro técnico experto sobre este tema. Pero a nosotros aquí nos ocupa no solamente saber más de esto que es un tema de ciencia, de salud, de sustancias, sino el papel que juegan los medios que tienen que enfrentarse a noticias que suceden en la ciudad porque algo pasa con alguien o porque descubren una sustancia, o porque la policía o la fiscalía o quien sea pues dan un hecho registrable noticioso. Entonces quisiera empezar por un contexto de cómo es la cobertura mediática predominante sobre el fentanilo en Colombia. ¿Ustedes cómo la ven? Pues es bastante desafortunada, por no decir desastrosa. Realmente creo que es un nuevo ejemplo sobre una sustancia en particular y que los medios de comunicación poco han aprendido de cómo se debe cambiar la narrativa en el abordaje del tema de drogas, ¿no? Entonces, digamos como que este es un ejemplo de que los medios de comunicación todavía no se han montado en la onda de la reforma a las políticas de drogas, todavía no se han montado en el bus del cambio y siguen profundizando y abordando el tema como desde la misma perspectiva. Digamos que para empezar, el lenguaje del daño, el lenguaje del miedo y la referencia al terror como una estrategia de persuasión, creo que sigue siendo predominante. Yo creería en principio que uno no piensa que es de mala fe, pero pues es un ejercicio tan repetitivo de creer que infundiendo miedo, contando muertos, mostrando imágenes desastrosas, pues van a evitar que las personas se acerquen a esa sustancia, y claramente así ha sido la narrativa de los últimos 30 años con las drogas, y si no funcionó con cocaína, marihuana, bazuco, poco creemos que vaya a funcionar con fentanilo. Pero quedémonos en ese punto porque tal vez esta es una droga pues, de uso fármaco, de uso clínico, que de pronto tiene unos retos distintos a la, no sé, a la heroína o a la cocaína misma, pues que no está en el mercado y en la disposición médica como si está esta. Veamos algunos de los titulares para ir poniendo en contexto esa manera en la que los medios se acercan a la que llaman la crisis de los opioides o los opiácidos, y si es comparable lo que está sucediendo en Estados Unidos, que llega como un eco lejano al contexto colombiano. ¿Cómo lo ven ustedes? Pues yo creo que hemos insistido mucho en que la crisis que está viviendo los Estados Unidos tiene un antecedente y tiene un contexto determinado que hace que ocurra, ¿ya? Y es algo que Colombia no tiene. Claramente Colombia, el fentanilo que se usa en Colombia es un fentanilo de uso farmacéutico, que son ampolletas que se desvían del mercado legal. Y en Colombia esas ampolletas están en el mercado negro hace unos 10, 12 años. Nosotros las conocimos en los entornos del consumo de heroína. Cuando la heroína escasea, pues en el mercado negro hay ampolletas de fentanilo. Y es muy diferente al fentanilo que está, digamos, llevando la crisis en Estados Unidos, que tiene dos características. Lo primero es que es un fentanilo de fabricación ilegal, de laboratorios clandestinos, totalmente inestable. Uno no sabe si el día de hoy le salió de 5 miligramos y mañana de 10 miligramos, y esa es la diferencia de la muerte. Y lo segundo es que la mayoría de las personas que fallecen en Estados Unidos por fentanilo no se enteran que consumieron fentanilo. Salieron a la calle a buscar una oxicodona, un tramadol, un Percocet y se lo dieron contaminado. Justo ayer nomás uno de los chicos de estas series de HBO que hablaba de las drogas notificaron que había muerto, pero había muerto por fentanilo de uso accidental porque venía contaminada su cocaína. Entonces, son dos características que marcan mucho la diferencia, y creo que ahí sí ha habido un error, y es intentar traer la alerta de los Estados Unidos a el caso colombiano, y ahí digamos que ha habido algo que no es acertado. Colombia no tiene ni el contexto, ni el antecedente, ni la misma sustancia que está viviendo los Estados Unidos para creer que aquí va a llegar esa crisis. Y creo que lo otro que tiene que ver un poco como con esa manera es el reto que decías, y eso fue muy interesante al principio con esta conversación, y es que pese a la insistencia en repetir que el fentanilo en Colombia es de uso farmacéutico, le costó demasiado a la prensa empezar a decir eso cuando reportaban. Siempre lo que estaban reportando era muertos en Estados Unidos, en Colombia hay ampolletas en el mercado negro, va a haber una crisis, nos vamos a morir, esto es terror, pero les costó mucho reconocer que era un medicamento. Me daba mucha risa cuando los medios llegaban y decían, ¿de dónde sale ese fentanilo? Julián, por favor, díganos, ¿de dónde viene ese fentanilo? Yo le decía, pues sencillo, coja la caja, mírela por debajo y seguramente va a decir el nombre del laboratorio donde viene la ampolleta. Entonces creo que esas son dos diferencias en la cobertura que se está dando en Colombia del fentanilo con lo que está pasando en Estados Unidos.